buenas. Hoy trataremos un tema bastante polémico que venimos analizando desde hace varios meses, puesto que en el terreno de la complejidad pensamos que es un aspecto importantísimo. La conferencia se titula Depresionismo, saber de depresión y entender al deprimido. Aquí primero queríamos hacer una parte, porque en muchas ocasiones caemos en el error científico de pensar que sabemos muchas cosas con relación a un tema. Esta lámina nos muestra las cosas primero que uno conoce, que uno sabe, que es la mínima. Después está otro aspecto que son las cosas que uno sabe, que no sabe. Y por último, que es la inmensa mayoría, las cosas que no sabes, que no sabes. O sea, parece un poco trabalengua, pero indiscutiblemente uno tiene que adoptar una actitud muy receptiva en el momento de analizar un tópico, y yo diría tan complejo como este. Porque a veces muchas de las personas piensan, y eso nos pasa frecuentemente, sobre una temática que sabemos mucho. Y en el caso de la depresión pasa así. Después vamos a ver los distintos elementos contradictorios que nos hacen pensar que verdaderamente sabemos poco de la depresión. Incluso este saber poco nos conlleva en muchas ocasiones a cometer errores. Primero vamos a hablar del término depresionismo. Vamos a hacer un poco de historia. Decía que hace unos cuantos meses nosotros estábamos buscando un término para englobar un fenómeno que por su complejidad nos parecía que solamente con un término de depresión como entidad nosológica o como trastorno no nos llenaba enteramente. Y se nos ocurrió, con la raíz de depresión más el sufijo deísmo, que son las tendencias, los conocimientos, etcétera, utilizar esta palabra con vista a describir el fenómeno de la depresión. Consultamos esto con algunos académicos y nos dijo que no había ningún tipo de problema. O sea, el término, de acuerdo a de la forma en que lo utilice, uno puede aclarando y definiendo muy bien a qué le llamo o a qué yo le llamo depresionismo, o qué nosotros planteamos que se debe llamar depresionismo. Cuando empezamos a hacer la búsqueda, al principio no salía la palabra depresionismo. Fuimos a varios sitios de búsqueda y no salía la palabra depresionismo. Y después, a medida que avanzamos en la investigación, comenzaron a aparecer algunas reseñas en cuanto a la música, en cuanto a la pintura, un sitio web, que después vamos a señalar, y en cuanto a la literatura, con algunas acepciones, pero que ninguna llenaban, desde un punto de vista científico, a este tipo de trastorno y describirlo dentro de la psiquiatría. Fíjense que aquí el color de la psiquiatría es distinto a los otros aspectos que señala la lámina, puesto que en la psiquiatría no se había utilizado nunca este término de depresionismo. El depresionismo, según lo que hemos analizado, lo que hemos investigado, fue creado por un colectivo de artistas, fíjense, y hacemos insistencia en esto, que generalmente en el terreno un poco que se ha desarrollado el término ha sido fundamentalmente en el terreno de la cultura, o sea, artistas de diferentes destrezas como pintura, escultura, teatro, y tiene como objetivo el contrarrestar la happycracia, o sea, ese bienestar constante del individuo que se hace a nivel mundial, de que la gente un poco se obliga o hace que se fuerce al individuo a estar constantemente feliz. Y eliminar la idea de que cuando nos sintamos tristes debemos ocultarlo en vez de mostrarlo y desahogarlo. Estos son los conceptos que ellos plantean en el caso del depresionismo. Su tarea principal es cambiar la forma de actuar ante nuestros sentimientos, dejándolo fluir sin intentar modificarlo. Esto, como ustedes pueden ver desde un punto de vista científico,
no hay un sustrato de peso para plantear este término de depresionismo. Quiere renovar esta tendencia popular reflejada muchas veces en las redes sociales y en los vínculos cercanos disfrazando las emociones. Esto es otro aspecto también que ellos le llamaban la atención y que hacían hincapié. La persona no debe tener miedo a mostrar sus sentimientos tal y como son, sin pretender cambiarlo. Que tengan ganas de romper con esas ideas que han estado presentes durante mucho tiempo y que son muy tóxicas. Es lo que se refiere a la happycracia. Este es un sitio que ellos, varias personas, que lo llevaron a un podcast sobre los misterios de la mente, la inexplicable realidad y la vida en sociedad. Aquí hay otro elemento también novedoso que relaciona. Ellos se hacen llamar depresionistas y su vínculo con la sociedad. Está compuesto por un psicoanalista, un músico y un comediante. Fíjense la variedad de integrantes de este sitio web, que pretenden acoger a todas las personas que sientan desorden en su cabeza o demostrarles que no están solos y que hay una salida y que la locura puede ser divertida. Plantean un correo para que él escriba y hacer un intercambio. Más bien son situaciones o crean situaciones de apoyo, de intercambio de emociones y cómo se van sintiendo o cómo van mejorando o no con relación a la depresión. La música, en el caso de la música, hay una cantante, Carlota, en el 2013 crea un CD que le llama Depresionismo y gustó mucho en esa etapa, tipo de música rock. Ahora, ¿qué planteamos nosotros el depresionismo específicamente en psiquiatría? Este es el concepto que nosotros traemos a discutir, para análisis, pero creo que puede ser un poco discutido y quizás algunos elementos novedosos pueden aparecer y lo incluimos también. En esto no hay ninguna camisa de fuerza que tiene que ser una cosa demasiado forzada para hacer o describir el depresionismo en psiquiatría. Nosotros planteamos que es el cúmulo de concepciones y conocimientos que de forma científica, y esto es importante también recalcarlo, e integrativa, se estructuran para dar una explicación plausible a los elementos etiopatogénicos, terapéuticos, históricos, clínicos y neurobiológicos de la depresión, en todas sus manifestaciones y sobre la base de diferentes ciencias y especialidades médicas. Como ustedes pueden ver, ya este es el sustrato prácticamente que define y los elementos a tener en cuenta, no solamente de un punto de vista, y recalco, un punto de vista clínico, sino también de un punto de vista terapéutico. O sea, es mucho más amplio, más profundo y la definición mucho más científica. Ahora vendría la pregunta que quizás a nosotros siempre nos ha llamado la atención y hacemos énfasis, puesto que muchas veces muchos colegas piensan que dominan muy fácilmente el problema de la depresión. Yo le diría que una de las entidades con mayor complicación en estos momentos y de hace algunos años es el problema de la depresión. Primero, para establecer el diagnóstico y segundo, para tratar la depresión. Y este nuevo elemento que nosotros siempre planteamos y recalcamos, que hay que definir y no hay que confundir y hay que establecer cercas muy bien definidas para delimitar lo que es y lo que no es la depresión, porque muchas veces se confunde de lo que no es la depresión y pensamos que así lo sea. Esta pirámide nos demuestra un poco la dificultad en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, en el caso de las personas que consultan ya con una depresión, solamente el 50% en atención primaria se detecta. Y de ese 50%, la mitad reciben el tratamiento. Y el 50% termina el tratamiento. O sea, esto quiere decir que prácticamente desde que el individuo va a la consulta a que ya se le hace el diagnóstico, se le pone tratamiento y se le establece una conducta de seguimiento, prácticamente van quedando muy poco. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales
en cuanto a al diagnóstico del tratamiento, al seguimiento, es mantener este vínculo y terminar con un buen resultado. Porque también hay otro elemento muy peligroso, que son las tasas de recurrencia. Y todos sabemos, esto ya es muy sabido desde un punto de vista científico y demostrado, que tras un primer episodio hay un 50% de que vuelvan a tener un cuadro clínico de depresión mayor. Y en un segundo episodio, cuando tiene un segundo episodio, se eleva hasta el 80-90%. Y ya cuando tiene 3 o más episodios, el porcentaje es de más de 90%. O sea, esto nos quiere decir la importancia que reviste el problema de la depresión, no solamente la depresión en sí, sino también la evolución que tiene. ¿Cuáles serían entonces las dificultades que nosotros hemos tratado de limitar muy bien en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la depresión? Primero, la edad. Se describe muy bien. Yo no quisiera hacer mucho énfasis en cada uno de los aspectos de esto porque me parece que es un problema de tiempo. La personalidad, las comorbilidades con enfermedades médicas, los tipos de conflictos estresores mantenidos, los estigmas y una cosa que no se ve muy frecuente en nuestro medio, pero que sí a nivel internacional es un elemento también de peso como gran dificultad, es la facilidad para la utilización de los recursos de salud mental. Cualquiera de estos elementos hacen que el diagnóstico y el tratamiento sea de difícil manejo, de difícil enfrentamiento o afrontamiento, porque cada uno de estos elementos pueden un poco hacer que la depresión adquiera la característica de problemas graves. Vamos a pasar a la próxima diapositiva y vamos a poner una palabra que ha sido muy debatida, muy relacionada con la depresión, que es la tristeza. La tristeza, la mayor parte de los cuadros depresivos, de los trastornos afectivos depresivos, está presente, no en 100%, pero sí es un elemento de peso. Pero pudiéramos diferenciar la tristeza en sus dos presentaciones. La tristeza normal, la reacción del individuo frente a las vicisitudes, por ejemplo, ante una pérdida, y la tristeza de la depresión. ¿En qué se diferencia la tristeza de la tristeza simple? Vamos a ver algunas características de las funciones de la tristeza normal, o sea, la reacción del individuo frente a alguna dificultad que se le pueda presentar. En este caso, la tristeza disminuye nuestro nivel funcional. Cuando nos sentimos tristes necesitamos aislarnos del entorno para poder permitirnos reflexionar sobre nuestras circunstancias o comportamientos. Y segundo elemento, modera nuestro nivel de activación, o sea que favorece un estado más pausado para poder examinarnos a fondo y centrar la atención en uno mismo. Estos son las ventajas, los beneficios que reporta en un momento determinado, ante una pérdida o ante un conflicto, sentirnos tristes. Fíjense que son elementos positivos, no son elementos negativos. Y el último elemento es que facilita la introspección, nos permite hacer un análisis de la situación y sacar alguna conclusión constructiva. Ser reflexivo nos brinda la oportunidad de restaurarnos y pensar qué está sucediendo. O sea, estos tres elementos que hemos visto hasta ahora un poco nos protegen, nos preparan para enfrentar, nos facilitan una adecuada actitud para enfrentar el conflicto. Eso es en el caso de la tristeza. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones vemos en consulta pacientes que lo que están tristes como elemento reactivo del individuo. Es como el mecanismo de defensa de la fiebre, ¿no? Usted tiene una infección y el organismo rápidamente se defiende aumentando la temperatura corporal. En el caso de los problemas psicológicos también es así. Y en muchas ocasiones encontramos pacientes que nos envían para ponerle tratamiento, porque en muchas ocasiones también le ponen medicamentos antidepresivos por una reacción normal de tristeza ante distintas vicisitudes de la vida. Eso hay que diferenciarlo, porque este tipo de tratamiento lo que lleva es un acompañamiento, lleva alguna orientación, pero nunca lleva psicofármaco ni una psicoterapia profunda. Entonces
solamente asistirlo, orientarlo, apoyarlo y demás, pero nunca hacer de esto un trastorno psiquiátrico. Hemos visto este primer elemento desde un punto de vista psicológico, pero también está un elemento desde un punto de vista también neurobiológico. Eso está establecido, ya es ciencia constituida, que existe en la depresión una disfunción en el circuito neuronal que apoya la regulación adaptable. Incluso las regiones de la corteza prefrontal y amígdala pueden jugar un papel decisivo en la vulnerabilidad a la depresión. O sea que ya cuando existe algún elemento estructural, ya prácticamente queda en desuso aquello que mucha gente plantea, y es el poner de su parte. O sea, hay un elemento que está determinando, un elemento que previo a la depresión ya hace su aparición, y es este elemento, este primer elemento de neurobiología. El solo hecho de percibir el mundo como amenazante y sin apoyo social sensibiliza el circuito córtico amigdalino. Fíjense la relación que hay entre lo exógeno con la repercusión que ya puede presentarse desde un punto de vista estructural en el circuito fundamentalmente córtico amigdalino, estimulando la hipervigilancia y altera la actividad inmune, otro elemento novedoso, promoviendo un estado de inflamación crónica aséptica, que no hay un elemento séptico, de bajo grado. O sea, ya existe, y eso está demostrado, cómo las estructuras cerebrales un poco comienzan a alterarse cuando comienzan las manifestaciones desde un punto de vista de la depresión. Se han encontrado diferencias en el tamaño de varias estructuras cerebrales, como el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal. Estas tres estructuras son importantísimas en la depresión, además del cambio en el metabolismo y en el tamaño neuronal y de la densidad glial. Siguen apareciendo estructuras que se ven alteradas. Se conoce debidamente la participación de la monoamina desde hace muchos años ya, y las investigaciones actuales se centran en su metabolismo y en el papel de los transportadores y el polimorfismo. También han implicado otros neurotransmisores como el ácido aminobutírico, el glutamato, y su papel en la citotoxicidad neuronal. Como vemos, a forma de resumen, porque cada uno de estos elementos yo diría que es una conferencia, en esta lámina lo que queríamos era exponer ya la repercusión que puedan existir y las distintas teorías o los distintos elementos que se han comprobado que intervienen desde un punto de vista estructural en la funcionabilidad del sistema nervioso central. Otro modelo trata de explicar cómo la interacción de la vulnerabilidad genética y el estrés temprano influyen en la génesis de la depresión. Son los fenómenos que todos conocemos y hace algunos años ya se plantea como los elementos epigenéticos. Se han encontrado cómo la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro puede contribuir a la atrofia de las estructuras cerebrales, con respuesta al estrés en pacientes deprimidos, y cómo la infusión de este factor en modelos animales produce efectos antidepresivos. Es cierto y está demostrado que cuando la depresión se cronifica, es un elemento a tener en cuenta en el caso del deterioro cognitivo. Incluso ya el deterioro cognitivo forma parte de las características que se puedan presentar desde un punto de vista clínico en la depresión. Y hay que seguirlo, el elemento de la cognición en la depresión. También se ha observado la implicación de la inflamación en la depresión por el potencial del interferón, y esto se ha habido en muchos pacientes que se le ha administrado, interferón específicamente el alfa, de producir estados depresivos y una fuerte asociación con la citoxina proinflamatoria con la depresión. Esto también ya prácticamente son teorías novedosas de los últimos años, pero que ya han adquirido un peso fundamental en la depresión. Por lo tanto, entender los mecanismos que subyacen en el trastorno depresivo mayor es de utilidad para buscar nuevas estrategias terapéuticas eficaces. Esto nos da posibilidad y van a seguir las investigaciones con relación a los nuevos tratamientos. Pero aún permanecen en cierta forma desconocidos aspectos puntuales de la depresión, sobre todo elementos psicológicos como son el dolor moral, el sentimiento de culpa, la necesidad de expiación y las ideas de muerte. O sea, estos cuatro elementos son fundamentales y qué repercusión o cómo se explica desde un punto de vista neurofisiológico.
es como una catástrofe psíquica, que es una forma básica, no tiene una específica relación neurobiológica ni fisiológica en estos momentos, como lo tienen otros síntomas que configuran en el contexto sintomático de la depresión. Pero sin embargo uno los busca y encuentra estos 4 elementos fundamentales. No queríamos terminar esta exposición de la depresión sin por lo menos dar algunas pinceladas de la consecuencia grave de la depresión, que es el suicidio. Solamente pequeñas palabras, porque generalmente en el paciente suicida, sobre todo relacionado con la depresión, no existe un plan de seguridad para seguir adelante tras situaciones difíciles. O sea, esto prácticamente no está preparado el paciente para, ante situaciones difíciles, adoptar una actitud adecuada. Y los elementos psicológicos de conflicto serían la desesperación, el futuro sufrimiento, o sea, la proyección de la visión que tiene el paciente con depresión solamente es el sufrimiento. Y otra característica, y ya hablaremos en próximas intervenciones, sobre la decisión esta si es irracional o no, y por qué el individuo llega a la lamentable conclusión de que lo mejor es suicidarse. Porque él analiza los costos-beneficios de seguir viviendo, costos elevados. Analiza que la vida será un calvario, o que va a continuar siendo un calvario, y por lo tanto que la vida no tendrá sentido. Lo fundamental entonces que hace la equivalencia, la igualdad entre suicidio y liberación. Se libera prácticamente de todo este sufrimiento porque solamente ve como el resultado final de su padecimiento el suicidio. Porque indiscutiblemente no puede suprimir la situación o la persona que le produce este dolor. Por lo tanto, la única salida que él ve es el suicidio. Se mata matando, que es la transmisión de la culpabilidad. Y su problema no es con la vida, sino desdeña lo que tiene por delante. Es por tanto una decisión libre. Abraza la muerte con un sentido trágico del honor. O sea, no me queda otra alternativa, impulsado por estas mismas condiciones. Por último, nada más que queríamos poner un ejemplo para uno quedar analizando la situación que se pueda presentar. El intento de suicidio, por ejemplo, en un detenido. Hizo un intento de suicidio una persona que estaba detenida. ¿Indica culpabilidad por lo que hizo o es una manifestación de su inocencia? Para terminar, recordar esta frase de Bertrand Russell, un eminente filósofo, que dijo: todo es cuestión de percepción. El tigre, el león y la pantera son animales inofensivos. En cambio, las gallinas, los patos y los gansos son animales altamente peligrosos. ¿Pero quién lo dijo? La lombriz a sus hijos. Muchas gracias por la atención prestada.